Diálogos sobre el Libro de Mormón. Enos, Jarom y Omni. Les damos la bienvenida a nuestros diálogos sobre el Libro de Mormón. Soy Víctor Ladlow, del Departamento de Escrituras Antiguas de la Universidad Brigham Young. Y hoy me acompañan tres colegas del departamento. A mi izquierda está Charles Swift, junto a él Frank Judd, y en el extremo opuesto Jared Ladlow. En este diálogo analizaremos 3 de los 14 libros o partes que componen el Libro de Mormón. Cubriremos unos 400 años de historia, que aunque no es la mitad, es una gran parte de la historia del Libro de Mormón en 3 de los libros más pequeños del Libro de Mormón. Resulta difícil hacer una introducción a todo esto. Es decir, son libros muy pequeños, pero constituyen un eslabón muy importante. ¿Qué sabemos sobre esta sección? Acabamos de terminar el libro de Jacob, que al final contiene la gran alegoría de Senos y el encuentro entre Jacob y Sherem. El siguiente libro comienza con Enos, que es su hijo, y con algunos de los desafíos que él enfrenta. Luego, básicamente, continuamos con sus descendientes, su hijo Jarom, y las personas a las que se continúa transmitiendo el registro. Pero como usted dijo, se cubren muchos años en pocos renglones. Algunas de estas personas no eran los mejores historiadores, por así decirlo, ya que escriben solo 1 o 2 oraciones ocasionalmente. Entonces, el relato continúa así. Jarom manda a Omni escribir, y esto continúa un poco a través de las generaciones, hasta que llegamos a los ya conocidos reyes Mosía y Benjamín. Y desde allí se retoma el relato en el libro de Mosía. Muy bien. Creo que sería interesante remarcar que estos 3 libros solo comprenden un 1.4% de todo el Libro de Mormón. El 98.6% restante fue escrito por solo 4 hombres. Me refiero a las planchas entregadas a José Smith. El 98.6% de ellas fue escrito por 4 personas. En estos diálogos ya hemos analizado los libros de Nefi y Jacob. Ellos son los primeros 2 escritores. Luego, el autor, desde las palabras de Mormón hasta el libro del profeta Mormón, es el mismo Mormón. Y después tenemos las últimas partes escritas por Moroni. De modo que estos 7 escritores de esta pequeña porción solo completan el 1.4%. Y desafortunadamente no parecen compartir las mismas cualidades espirituales de los otros escritores del Libro de Mormón, al menos algunos de ellos, en especial en Omni. No han visto al Salvador como los otros 4, y no parecen poseer grandes revelaciones o comprensión doctrinal. Cuando menos no lo mencionan en el breve registro que nos dejan. Así que hallaremos diversos contextos y personalidades en nuestro rápido paso por estos 3 libros. Muy bien, comencemos con Enos. Es un hombre justo y se le ha enseñado. ¿Lo considerarían un hombre recto o un rebelde, como algunos hijos de otros profetas? O quizás no tengamos suficiente información como para saberlo. Creo que estoy de acuerdo con eso último. No hay bastante información y, en mi opinión, pienso que eso sucede deliberadamente.
Quizá algunos de nosotros leamos algún profeta anterior que sea muy rebelde y pensemos, yo no soy así. Asimismo, otra persona puede leer sobre otro gran profeta que nunca haya sido rebelde y que haya vivido una vida ejemplar y decir, yo no soy así. Dado que Enós es un ejemplo de casi cada tipo de persona, independientemente de la etapa en la que estemos, podemos leer, aprender y sentirnos identificados. Entonces sugiere que el relato quizás sea impreciso deliberadamente. Se da un contexto poco detallado para que todos puedan identificarse con el relato y que todos puedan leer sobre su situación e identificarse con alguna circunstancia similar. Sabemos que recuerda las palabras de su padre, lo que nos indica que Jacob le enseñaba y que algo de ello le había llegado al corazón. Eso nos da esperanza a algunos padres que al estudiar las Escrituras por la mañana con la familia, etc., nos preguntamos, ¿estarán asimilando algo de esto? Y nos persuade de que sí. Ya fuera que no se estuviera aplicándolo y viviendo rectamente o que tuviera que arrepentirse un poco. De eso se trata la lucha ante Dios mencionada en el segundo. Sin embargo, sabemos que se le había enseñado el Evangelio, así que podía recurrir a él. En el versículo 2 dice que está cazando. No dice si era en el día de reposo o algo así como para que prejuzguemos. Pero, ¿es bueno o es malo que esté cazando? Es decir, yo creía que los nefitas eran más civilizados y cultos que los lamanitas, que era un pueblo de cazadores y recolectores que vivía en la selva. Sí, fue a cazar, pero no está cazando realmente. Está meditando. Piensa en cosas importantes. Y el versículo 3, al que aludió Jared, dice que había oído a su padre hablar de la vida eterna. Pero no es hasta este momento que esas cosas comienzan a penetrar su corazón profundamente. Es verdad que está cazando, pero creo que este es un buen ejemplo de que, aún durante nuestras actividades diarias, debemos tomarnos tiempo para pensar y meditar principios importantes. Sí, y no sé si sea deliberadamente, pero dice que salió a cazar animales. En otros pasajes de las Escrituras, incluso en este capítulo, dice que los lamanitas cazaban animales de rapiña, y siempre se los describe de este modo, que correspondería a los animales depredadores que son inmundos según la ley mosaica. Hay otros animales que cazaban considerados limpios, así que no tenía por qué estar transgrediendo la ley de Moisés. Quizá estaba buscando comida para su familia, alguna proteína necesaria o algo así. Pero Frank tiene razón. Está allí por un motivo, o al menos al llegar al bosque, siente que hay cosas más importantes que solo poner comida en la mesa. Quizás haya salido con la idea de cazar. Pudo haber pensado, hoy iré a cazar. Y una vez allí sucedió, como mencionó Frank, que al realizar nuestras actividades diarias, recordamos las cosas y empezamos a pensar y meditar. Esto nos indica su gran fuerza de voluntad. El versículo 2 dice, la lucha que tuve ante Dios. No con Dios, sino ante Dios, lo cual hace que nos preguntemos, ¿a qué se debía esa lucha? ¿Luchaba consigo mismo porque no deseaba abandonar sus pecados o porque necesitaba humillarse? Creo que más allá de la respuesta, podemos identificarnos con la situación. Y no se trata de una pausa de 5 o 10 minutos en su cacería. Realmente me impacta lo que dice el 4. Y clamé a él todo el día. Sí, y cuando anocheció aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. Es obvio que fueran cuales fueran sus prioridades en la vida, esto era algo muy importante, al punto que estaba dispuesto a dedicar todo el tiempo y el esfuerzo necesarios para resolver esto allí mismo. Pienso que la expresión "mi alma tuvo hambre" en el 4 es muy importante. Enós realmente deseaba esta bendición, y la bendición del perdón no llegará salvo que en verdad la deseemos y que estemos dispuestos a hacer lo necesario para lograrla. La enseñanza de la oración de Enós es hermosa, aunque no creo que sea que debemos orar por mucho tiempo, ya que hay muchas plegarias más breves en las Escrituras. Pienso que parte de la enseñanza es que su alma tuvo hambre. Esta enseñanza es importante. Así es decir, un deseo sincero. Eso es por lo que debemos recordar su oración y no por su duración. Disculpen que vuelva sobre el tema, pero al leer el versículo 3,
Como padre me resulta curioso notar qué palabras de su papá recuerda Enos. Las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos. Creo que los padres podemos aprender una lección aquí. ¿Qué legamos a nuestros hijos en cuanto al Evangelio? Debemos procurar que en verdad haya disciplina y amonestación, como dice en el versículo 1 que Jacob le enseñó. Debe existir un equilibrio, no debe haber solo disciplina o amonestación. Aunque es importante, no debemos hablarles a nuestros hijos solo de sus obligaciones. También tenemos que contarles del gozo de los santos y de lo maravilloso de vivir el Evangelio. Y divertirse y vivirlo como familia. Muy bien. Luego Enos escucha una voz que le dice que sus pecados le son perdonados y que será bendecido. Pienso que podría haber dicho, gracias, es lo que deseaba, y darse media vuelta y regresar a casa. En vez de ello, me admira que comienza a preocuparse por el prójimo. Primero entiende cómo sucede esto. Se pregunta, ¿cómo es que se me perdona? Y el versículo 8 contesta, por tu fe en Cristo, a quien nunca jamás has oído ni visto. Enos tiene esa fe y por lo tanto es bendecido. Pero luego, como usted dice, comienza a pensar, otras personas también podrían recibir la misma bendición que yo recibo. Y así vemos que la caridad lo invade y empieza a pensar en sus hermanos nefitas. Así que familia, amigos, vecinos y las Sí. buenas personas que conoce. Y al final del 9 dice que derrama toda su alma a Dios por ellos. Ahora siente por sus hermanos nefitas la misma sinceridad y deseo que tenía por su propio bienestar. Creo que es importante volver un poco al versículo 6. Pienso que muchos de nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados, o de alguno en particular, pero no nos perdonamos a nosotros mismos. En cierta forma nos perdemos esta experiencia. Es casi como si dijéramos, sé que me ha perdonado, pero no debe ser verdad. Debí malinterpretarlo, porque no es posible. En verdad no soy digno de perdón. Exacto. Y me encanta que en el versículo 6 Enos dice, sabía que Dios no podía mentir. Por tanto, mi culpa fue expurgada. No intentó cuestionar al Señor, no se dijo, un momento, ¿es posible que se me perdone? Simplemente ejerció gran fe. Su única pregunta fue, ¿cómo se lleva esto a efecto? En vez de, ¿en verdad me perdonaste? Luego en el versículo 10 reconoce la voz de nuevo. La voz penetró en mi mente diciendo, visitaré a tus hermanos. Muy bien, en este punto ya está listo para regresar a casa. Pienso que además es importante recalcar algo que aprendemos de la experiencia de Enos, y es que no está mal preocuparnos por nuestra propia salvación. Debemos preocuparnos por nuestra condición ante el Señor, pero una vez que se nos asegura que al menos vamos por un buen camino, que estamos haciendo lo que debemos hacer y que nos esforzamos por actuar correctamente aunque no seamos perfectos aún, nuestra preocupación debería tornarse naturalmente hacia el prójimo. En este caso, Enos se preocupa por su familia y amigos más cercanos. Al mencionar esto, en el 10 dice que la voz penetró su mente. Pienso que eso es una importante enseñanza sobre cómo recibimos revelación. Es decir, quizás escuchemos una voz con nuestros oídos físicos alguna vez, pero creo que por lo general la voz de la revelación se percibe, la comprendemos en nuestro espíritu en lugar de escucharla simplemente con los oídos. Esta enseñanza es importante. Y hablando de su alma, creo que aquí Enos empieza a darse cuenta de su preocupación por los lamanitas, además de los nefitas. En el versículo 11 comienza a experimentar esta misma preocupación y ahínco también por sus hermanos lamanitas. Este deseo no es algo que surge de la nada. Parece que ya ha habido varios intentos de trabajar con ellos. En apariencia, han tratado infructuosamente de trabajar con los lamanitas. Sin embargo, Enos no los da por perdidos. No dice, ya han rechazado a los misioneros o nuestros intentos de reconciliación y de compartirles el Evangelio. Siente un interés genuino por ellos y es así que obtiene esa promesa. En cierta forma, está viviendo la alegoría que le enseñó su padre, y no va a darse por vencido con este pueblo, así como el Señor no lo hizo con Israel. Correcto. Frank, ¿podría leer el versículo 16?
para ver de qué forma Enos relaciona a los nefitas, los lamanitas, sus preocupaciones y todo lo que hemos estado analizando aquí. Y yo tenía fe, y le imploré al Señor que preservara los anales, e hizo convenio conmigo de que los haría llegar a los lamanitas en el propio y debido tiempo de él. Aquí se mencionan estos registros que estamos estudiando. Enos desea no solo que lleguen a su pueblo, sino también a los lamanitas. Entonces se le promete que con el tiempo los registros también los bendecirán, y que ni ellos ni otros enemigos de Dios destruirán las planchas. Se las preservará, y no solo para su pueblo, sino también para otros. Y como sabemos y leeremos luego en los escritos de Mormón o Moroni, estos registros se preservarán tanto para el judío como para el gentil, no solo para esta u otra parte de Israel, sino también para todo el mundo. Me encanta lo que pasa después de esto. En el 17 menciona que una vez que Enos escuchó este convenio, dice, mi alma quedó tranquila. Es una hermosa enseñanza. En cuanto a la aplicación de esto, creo que también es importante observar que podemos juzgar nuestra propia madurez y progreso espiritual conforme experimentemos esta actitud hacia el prójimo, y no solo hacia nosotros o nuestras familias, y en la medida en que sintamos este deseo sincero de que otros reciban las bendiciones del Evangelio. Otra cosa que me gusta, Frank, que mencionó antes, es que usó la palabra naturalmente. A veces las escrituras son descriptivas y otras veces prescriptivas. Aquí no dice, esta es la fórmula, deben seguirla al orar y si no lo hacen, no oran correctamente. En cambio, la enseñanza es que la consecuencia natural será que vamos a interesarnos por el prójimo cada vez más. Quizá otra consecuencia natural que Enos sugiere aquí sea la importancia de los registros y de las escrituras, y el saber que éstas podrían ser una herramienta para ayudarles luego a venir a Cristo y a regresar al Evangelio. Tal debería ser nuestra actitud natural hacia las Escrituras, el saber que son la fuente de la que podemos recibir gran fortaleza espiritual. Bien, pasemos ahora de Enos a Jarom. El tiempo transcurría a razón de unos 6 años por página, pero ahora tenemos 30 años por página. Me es mucho más difícil identificarme con Jarom, tal vez porque cuenta la historia bastante más rápidamente, y no nos ofrece un relato personal que podamos asociar con nuestra vida como lo hace Enos. ¿Desean compartir algunas ideas o sugerencias sobre lo que aprendemos del breve libro de Jarom? Hay algo que capta mi atención. Al final del versículo 2, Jarom formula algunas preguntas. ¿Qué más podría yo escribir de lo que mis padres han escrito? ¿Acaso no han revelado ellos el plan de salvación? Os digo que sí, y esto me basta. No sé si tomar esto positiva o negativamente. En verdad siente que el mensaje es lo suficientemente enriquecedor y que no existe mucho que él desee o pueda añadir. O en cierta forma, está evitando cumplir con su responsabilidad al decir, ya escucharon el mensaje y no necesito agregar más. Alguien de la familia se ocupa de hacer toda la genealogía. Yo no necesito hacerla, ya lo hacen. Es difícil saber a qué apunta la frase, esto me basta. Y después continúa hablando un poco más del tema, así que eso nos hace dudar un poco más. Creo que también podemos aprender mucho del versículo 3. He aquí, conviene que se haga mucho entre este pueblo a causa de la dureza de sus corazones, la sordera de sus oídos y la ceguedad de sus mentes. No obstante, Dios es misericordioso en sumo grado con ellos y hasta ahora no los ha barrido de la superficie de la tierra. Casi parece continuar con el mismo problema de siempre. Siempre tendremos esta lucha continua. Y el objetivo aparece en el versículo 11, el cual dice que todos, los profetas, los sacerdotes y los maestros, trabajan juntos enseñando la ley de Moisés con el fin para el que fue dada. Es decir, para persuadirlos a esperar anhelosamente al Mesías y a creer en Él como si ya hubiese venido. Habla proféticamente del futuro, pero en realidad el tiempo verbal es pasado. Es decir, los profetas se refieren al futuro como si ya hubiera sucedido. Les explica que pueden recibir las bendiciones del perdón, aunque todavía falten algunos siglos para que el sacrificio expiatorio ocurra.
Nosotros también podemos hablar así. Por ejemplo, algunos podemos pensar, no veo la hora de que llegue el milenio, cuando Satanás será atado por la rectitud de las personas. Y bien, podemos atarlo hoy con nuestra rectitud, no es necesario aguardar. Pienso que el 11 es un versículo fundamental en cuanto a que testifica de la naturaleza infinita de la expiación, ya que plantea que aún antes de que tuviese lugar, el pueblo podía beneficiarse plenamente de sus bendiciones. Es obvio entonces que Jarom tiene esa creencia. Luego en el 13 dice que han transcurrido 238 años. Entonces, de la época de Jacob y Enos, alrededor de 500 a.C., pasamos repentinamente a 140 años después, en cierta forma, al haber recorrido estos dos libros. Pero si consideran eso rápido, vamos al libro de Omni, el hijo de Jarom. Creo que Jared ya lo mencionó. Pero en este libro hallamos muy pocos escritos de algunos autores. De Omni, 3 versículos. De Amarón, 5. De Kemis, 1. Y de Abinadom, 2. De hecho, Amalequí, quien escribió en último lugar en estas planchas, escribió las 2/3 partes del libro. Por cierto, ellos son los últimos que escriben en las planchas menores, las cuales Mormón luego anexará a sus propias planchas. Es así que el registro pasa de padre a hijo, salvo en un caso en el que se transmite a un hermano, y luego continúa en esa nueva línea familiar. Algunos de ellos son muy honestos al admitir cosas como: yo solo he sido un soldado, he luchado y no he sido del todo justo, pero mi padre me pidió que escriba. O vi a mi padre escribir en el registro y ahora lo hago yo, o algo por el estilo. Pero vayamos a la última porción de este breve libro, y piensen que por cada página transcurren 80 años. Imagínense que es todo el período de una vida en solo una página. Es decir, pasamos la página y tenemos otro periodo similar. El tiempo transcurre rápidamente en las pocas páginas de este libro. Creo que también es importante que hagamos una transición, no solo porque pasaremos de las planchas menores a las mayores, sino también porque ocurrirá una significativa reubicación del asentamiento de la sociedad nefita. Se trasladarán de la tierra de Nefi a la de Zarahemla, y se encontrarán con otro pueblo. Pero anteriormente, algunos profetas y Jacob en especial, les predicen que si son inicuos, los lamanitas se apoderarán de sus posesiones de la tierra de Nefi. Aunque transcurren varios siglos mientras Dios obra en forma paciente con ellos, finalmente es momento de que lleguen sus juicios, los cuales deben cumplirse, si no cesaría de ser Dios. Entonces, ¿qué aprendemos sobre los diferentes pueblos y registros y de toda esta última parte del libro? Cuando el rey Mosía lleva a la tierra de Zarahemla a los nefitas justos que desean acompañarlo, descubre a un grupo de personas denominado el pueblo de Zarahemla, o más comúnmente llamado mulequitas. Este es un ejemplo de otro grupo muy similar al de Lehi y su familia, que abandonó Jerusalén en el mismo periodo, durante la misma generación, y que también vino a esta tierra prometida. Y no es hasta este momento en el que se encuentran los dos pueblos. Así es. Y luego leemos en el libro de Mormón que esencialmente los mulequitas habían llegado a esta área desde el norte, mientras que Lehi lo había hecho desde el sur. Aquí finalmente se encuentran. Es decir, al cabo de casi 500 años, en definitiva, se tropiezan unos con otros, a pesar de que el frecuentemente mencionado desierto constituye una frontera y un obstáculo para el traslado de los pueblos y el comercio entre ellos. Finalmente se encuentran. Entonces, ¿qué más aprendemos? Este pueblo había encontrado al último sobreviviente de los jereditas, Coriantumr. Es así que quedan conectados el final de la historia jaredita con los mulequitas,
Y ahora estos, a su vez, se conectan con Mosiah y su grupo. Muy bien, entonces aquí tenemos por primera vez una referencia a los tres grupos principales que vinieron a América de Medio Oriente. Los jareditas, quienes son los primeros en llegar y sobre los que leemos en el libro de Éter. Luego el pueblo de Ley, del cual hemos aprendido desde 1 Nefi. Y ahora este pueblo mulequita. Tenemos tres grupos entonces. En cierta forma, Omni también es un puente que conecta 4 tipos de registros diferentes. Tenemos las planchas mayores y las menores, que el pueblo de Lehi ha transmitido de generación en generación. Este grupo ha tenido contacto con los jareditas. Más adelante, en Mosiah, nos enteramos de las 24 planchas jareditas de oro que descubrirán, pero todo lo que tienen de ese pueblo hasta el momento es una piedra grabada que Mosiah puede traducir y que habla de Coriantum, el último jaredita, quien vivió entre ellos por un tiempo. No obstante, al pasar a las palabras de Mormón, también pasamos a sus planchas. Entonces, hasta aquí tenemos las planchas de bronce, las planchas menores y mayores de Nefi y las de oro de Éter, que aunque aún no se hayan descubierto, sí se ha descubierto la cultura, el pueblo y algunos registros jareditas. Y además nos preparamos para pasar a las planchas de Mormón. De modo que este breve libro constituye una importante transición. Observamos que las cosas están cambiando de manera dramática. Es decir, en pocas páginas se resumen varios siglos y pasamos a otros registros, otros pueblos y otras ubicaciones. ¿Qué más aprenderemos sobre esto? ¿En qué reside su valor? Bueno, hay mucho de valor aquí, pero algo que podemos apreciar es la importancia de los registros. Desde Enos hasta Omni notamos la importancia de lo que se transmite y de lo que se enseña y cómo cambia vidas. Además, a mí me hace valorar más a José Smith. Se trata de un texto intrincado, complejo y que en ocasiones no es lineal. No creo que un granjero con tan limitada preparación como José hubiera podido escribirlo. Excelente. Bien, aunque son libros breves, es importante comprenderlos a fin de aumentar nuestro entendimiento del libro de Mormón. Gracias por las ideas que han compartido mientras los analizamos.